no pierdas tu identidad. Porque el propósito de Dios a través de este mensaje es elevar nuestro nivel de identidad al máximo. Ese es el propósito de Dios. Elevar nuestro nivel de identidad, hacernos conscientes y responsables de quiénes somos en Cristo. ¿Para qué Dios nos creó y para qué Dios nos diseñó? Para que también podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene destinadas para nosotros. Porque recuerde algo, las bendiciones son parte de la identidad de un creyente. Las bendiciones son una manifestación de nuestra identidad como hijos suyos. Y la Biblia nos enseña que Dios nos ha llamado y nos ha marcado, nos ha sellado con su favor de vivir con un propósito eterno. Y eso está en el Salmo 138:8. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional. El Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en ti su propósito. ¿Y por qué, pastor? Porque su gran amor perdura para siempre y Él no abandonará la obra que ha comenzado en tu vida y en mi vida. Él no abandona la obra de su mano. Esto significa, mi querida iglesia, que la identidad está ligada al propósito de Dios. Y dentro de esa identidad o propósito, sus bendiciones se hacen evidentes en diversas áreas de nuestras vidas. Y se hacen evidentes en tu familia, se hacen evidentes en tu vida financiera, en tu vida espiritual, en tu vida familiar. Porque cuando nuestra identidad está alineada al propósito de Dios, las bendiciones nos van a abarcar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero cuando usted y yo entendemos que las bendiciones de Dios son el reflejo de quienes somos en Cristo, nuestra fe se fortalece y caminamos con mayor confianza. Por eso las bendiciones de Dios, Dios las hizo para los hijos. Dios hizo las bendiciones para nosotros. Esto significa que las bendiciones son tuyas. Las bendiciones son mías. Pero si tú dudas de tu identidad, creerás que no te mereces esas bendiciones. Por eso la identidad está fundamentada y está basada en nuestra fe. Y el autor de Hebreos fue muy claro en el capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe, dijo el autor de Hebreos, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y Él recompensa a todo aquel que le busca. Por eso la identidad está basada en la fe. La fe es el fundamento de nuestra identidad en Cristo. La fe no se trata solo de creer en Dios, porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, y es válido. Pero la fe no solo se trata de creer en Dios, sino de vivir, actuar y accionar desde esa creencia, de lo que yo creo, así yo tengo que comportarme, así yo tengo que vivir, así yo tengo que pensar. Y esto me permite que su verdad vaya moldeando nuestras vidas. Por eso cuando nuestra identidad está arraigada a la fe, está vinculada a la fe, está fusionada, conectada a la fe, no dependemos de circunstancias externas, de lo que vemos, de las opiniones de otros, ni de nuestras emociones cambiantes, sino que vivimos con seguridad, vivimos con propósito y autoridad, confiando de que Dios tiene planes de bienestar para mí y para ti. Jeremías 29:11. Pero hay algo que debemos tener presente, mi querida iglesia, es que no tenemos que permitir que nadie nos robe nuestra identidad. En pocas palabras, no debemos perder nuestra identidad. Y la Biblia nos muestra ejemplos de hombres que enfrentaron estas mismas pruebas y circunstancias y desafíos. Y uno de ellos que enfrentó circunstancias y desafíos fue Salomón. Y Salomón es un ejemplo claro de alguien que comenzó con una identidad fuerte y firme en Dios. Pero al pasar los años, a pasar el tiempo, a pasar los días, a pasar los meses, Salomón terminó abandonando su identidad. Salomón perdió la identidad en Cristo porque abandonó la sabiduría. Y cuando Salomón abandonó la sabiduría de Dios, perdió el temor a Dios.
Porque la sabiduría es el principio de la sabiduría, perdón, es el temor a Dios. Si usted abandona y yo abandono la sabiduría como la abandonó Salomón, nosotros estamos también perdiendo el temor a Dios. Por eso la historia de Salomón es una poderosa enseñanza sobre cómo empezar bien y terminar mal. Porque el comienzo de Salomón fue grande, pero el final fue triste. También nos enseña del peligro que corremos cuando nos alejamos de Dios. Esto significa, iglesia, que sin una relación firme con Dios, es fácil perder la identidad espiritual. Si usted no tiene una constante comunión con Dios, si no tiene una intimidad fuerte con Dios, una relación fuerte con Dios, es fácil que usted pierda la identidad y el propósito de Dios. Incluso cuando se posee mucha sabiduría, cuando usted puede poseer talento, cuando usted puede poseer muchas bendiciones y conocimiento, igual la puedes perder si no tienes una intimidad con Dios. Por eso la Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo de 3 al 14, y preste atención a esta historia de Salomón. Dice el versículo 3, Salomón amaba a Dios y seguía las instrucciones que le había dado su padre David. ¿Qué dice la Biblia? Amaba a Dios. Salomón comenzó bien, comenzó amando a Dios y siguiendo las instrucciones de su padre David. Sin embargo, él ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los pequeños santuarios. El santuario más importante de todos estos estaba en Gabaón. Un día el rey fue allá y ofreció muchos sacrificios. Esa noche Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra le da Dios a Salomón! Imagínese que Dios se te aparezca a ti en sueño o en tu casa en algún momento y te diga: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, pídeme lo que quieras. Y usted dirá: un carro, una moto, una casa, un apartamento, bienes, dinero, trabajo, emprendimiento, porque eso es lo primero que se nos cruza a nosotros por la mente, las necesidades que tenemos. Y Dios le hace esa pregunta a Salomón y con mucha humildad Salomón contesta: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un hombre, fue un buen rey y te obedeció en todo. Además permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven, dijo Salomón, y no sé qué hacer. O sea, no tenía una identidad definida como tal. Se creía pequeño, se creía joven, se creía incapaz, se creía indefenso. Y por eso Salomón le dice: pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Ahora dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, pedirme riquezas y bienes materiales o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras viva, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirá muchos años de vida. Y lo primero que usted y yo podemos observar en este pasaje es que Salomón comenzó muy bien. Comenzó con un corazón alineado al corazón de Dios, porque dice en el primer versículo que amaba a Dios y seguía las instrucciones de David. Su padre David lo enseñó a amar, a adorar, a exaltar a Dios. Y le dio ciertas instrucciones y Salomón comenzó muy bien. Dice la historia que cuando Salomón asumió el trono, era muy joven. Era un joven inexperto. Por eso el versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 3, Salomón le dice:
pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Pero en el versículo 5 dice que Dios se le apareció en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón con mucha humildad y corazón entendido, pidió sabiduría y un corazón entendido para gobernar al pueblo con rectitud y justicia. Y esa decisión agradó tanto al corazón de Dios que le dio sabiduría, le dio discernimiento, le dio un corazón entendido, pero además le dio riqueza, fama, honor y honra. Bajo su liderazgo, dice la historia, que Israel experimentó paz, prosperidad y crecimiento. Salomón construyó el altar o el templo de Jerusalén, donde Dios habitó en medio del pueblo, pidiéndole a Dios también sabiduría y un corazón entendido para gobernar una nación no tan numerosa como el pueblo de Israel, pero sí para gobernar nuestra propia vida, gobernar nuestros propios pensamientos, gobernar nuestras propias emociones, decisiones con rectitud y justicia. Porque todos los que estamos acá necesitamos sabiduría para gobernar un mundo tan pequeño que controla nuestras vidas como lo es la mente. Por eso dice que el campo de batalla es nuestra mente. Por eso tenemos que aprender a gobernar nuestros pensamientos. No sé si usted ha escuchado un dicho que dice, cada cabeza es un mundo y cada loco con su tema. Y es un dicho secular. Pero cada uno de nosotros tenemos ideas, pensamientos diferentes, visiones diferentes. Por eso cada cabeza en este dicho cabe en lo que le estoy predicando. Cada cabeza en un mundo y cada loco con su tema. Tenemos que tener sabiduría para gobernar nuestros pensamientos, saber gestionar nuestras emociones, saber cultivar la paciencia, saber manejar el estrés. Para todo eso necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones correctas en medio de un mundo tan desafiante que estamos viviendo. Necesitamos la sabiduría. Sabiduría para gobernar con rectitud y justicia una nación tan pequeña, pero es tan significante para Dios, pero también para nosotros como lo es la familia. Para gobernar nuestra familia, para gobernar a nuestros hijos, necesitamos la sabiduría de Dios. Salomón pidió sabiduría para gobernar una nación grande, pero nuestra nación comienza en casa. Esa es la nación que tenemos que aprender a gobernar. Y para gobernar una casa necesitamos sabiduría, necesitamos un corazón entendido, necesitamos discernimiento para gobernarla con rectitud y justicia. No sé usted si en su comienzo usted oró constantemente pidiendo sabiduría. Si hay alguien que pidió sabiduría desde que se inició en la iglesia, fui yo. Yo siempre apliqué Santiago 1:5, que dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios porque Él se la dará generosamente sin rechazar o menospreciar a nadie. Y si hubo alguien que pidió y sigue pidiendo sabiduría, soy yo. Tanto pedía yo sabiduría cuando comencé acá en la iglesia, que en todas mis oraciones diarias con mi esposa, yo le decía, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría y discernimiento y dominio propio. Todos los días. Y hacía mis oraciones a solas y yo le pedía sabiduría a Dios. Porque a mí me impactó esta lectura de Salomón. Y fue tanto que pedí sabiduría que un momento mi esposa me dice, en una de mis oraciones, después que terminé, me dice, Marlon, te voy a pedir que dejes de pedir sabiduría. Pide finanzas, porque necesitamos dinero, necesitamos emprender, necesitamos un negocio, necesitamos trabajo. Pero Dios es tan bueno con nosotros, porque Dios se revela en nuestras vidas día a día y se nos revela a través de personas, se nos revela a través de la música, se nos revela a través de una lectura, a través de la Biblia, que mi esposa con el tiempo, hace un mes, 2 meses, ella me pide perdón. Y se levanta una mañana y me dice, Marlon, hoy te quiero pedir perdón. Y yo le digo, ¿por qué me pides perdón? Porque qué equivocada estaba o estuve cuando tú te iniciaste o nos iniciamos en la iglesia. Que tú siempre pedías sabiduría y yo un día te dije, no pidas más sabiduría. Necesitamos el dinero.
Pero como nosotros constantemente estamos recibiendo mentoría con los pastores Rea, el pastor Álvaro y la pastora Aura, y ellos nos están dando los beneficios de la sabiduría, allí mi esposa fue ministrada en esa conexión con la pastora, que la sabiduría trae beneficio. Y es más valioso que el oro, es más valioso que la plata. Está por encima del diamante. La sabiduría lo es todo. La sabiduría es única, es lo más valioso y es lo que nosotros debemos pedir. Y de seguro cuando usted y yo pedimos sabiduría, creyendo que aun cuando nos sentimos incapaces, Dios no nos va a rechazar. Eso le va a agradar al corazón de Dios. Porque dice la historia que a Dios le agradó cuando Salomón le pidió sabiduría. Que le pidamos sabiduría y un corazón entendido para gobernar con rectitud nuestra vida, nuestra casa, el ministerio y nuestra familia. Y que bajo nuestro liderazgo podamos experimentar esa prosperidad y ese crecimiento que alcanzó Salomón. Porque cuando usted gobierna su vida y su casa con rectitud, de seguro eso nos va a llevar a experimentar la prosperidad y el crecimiento. Y no solamente podamos crecer y prosperar, sino que podamos lograr con sabiduría construir un templo saludable donde habite la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y ese templo somos usted y yo. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que esa unción nos dé la fama, hablando humildemente, de ser una iglesia relevante y significativa para la familia de hoy. Porque cuando una iglesia pide sabiduría y pide corazón entendido para conducirse con rectitud y justicia, la iglesia va a pasar a ser una iglesia sana y saludable y tendrá fama en medio de una sociedad. Y experimentaremos la bendición y la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Por eso la clave, mi querida iglesia, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Esa es la clave. No es cómo comenzamos. Lamentablemente muchos han comenzado y hoy en día no están. Hay muchos que me recibieron acá en esta iglesia y hoy no los veo. Pastor, ¿y por qué? Porque abandonaron la sabiduría. Perdieron el temor a Dios. Y por eso hoy en día no lo vemos. Y es triste. Por eso es importante y es vital que cada uno de nosotros podamos desarrollar la identidad, creernos quién somos en Cristo Jesús. Que en medio de los desafíos y las circunstancias no terminemos abandonando el llamado de Dios. No perdamos la identidad de Dios. Por eso, a pesar de su gran comienzo, Salomón no mantuvo su identidad. Él comenzó bien, pero terminó mal. Terminó perdiendo su identidad. Dice la historia que Salomón perdió su identidad por los placeres de este mundo. O sea, que el mundo empezó a definir la identidad de Salomón. Y por las relaciones que mantuvo con numerosas mujeres extranjeras que lo llevaron a la idolatría. Allí comenzó, vamos a decir, la debacle de Salomón. Empezó a debilitar su fe y empezó a abandonar su relación con Dios. Por eso en Primera de Reyes 11, del 1 al 8, escuche bien. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom y de Sidón, y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas que cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron el corazón de Salomón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, como lo había sido su padre David. Salomón rindió culto a Astoreth, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De
De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso Salomón construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras viva, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. ¿Y qué dice la historia? Que Salomón se casó con mujeres extranjeras, yugos desiguales, como dice la Biblia. ¿Y qué hacían estas mujeres? Adoraban a otros dioses. Y poco a poco, Salomón comenzó a seguir las costumbres de estas mujeres. Su corazón se desvió y comenzó a idolatrar en lugar de permanecer fiel a Dios. Comenzó a rendirle culto a otros dioses. Salomón no permaneció firme en su identidad y las influencias externas terminaron desviándolo de su propósito divino. Salomón perdió su identidad y esto provocó que Dios retirara su gracia y su favor, y el reino de él comenzó a fracturarse. La vida de Salomón, escuche bien, que es una advertencia seria sobre las consecuencias de perder nuestra identidad. Aunque comenzó como un rey justo y sabio, Salomón permitió que las riquezas, el poder, el sexo y la idolatría lo desviaran de su propósito eterno. Y las consecuencias es que Salomón murió y perdió su reinado. Iglesia, debemos cuidarnos de quienes influyen en nuestras vidas. Las amistades, las redes sociales, las costumbres de este mundo pueden desviarnos de nuestra identidad en Cristo. Si permanecemos firmes en nuestra identidad, si no permanecemos firmes, en nuestra identidad, las influencias externas terminarán desviándonos del propósito de Dios. Si perdemos nuestra identidad, esto producirá que Dios retire su gracia y su favor y nuestras vidas comenzarán a fracturarse. Por eso, iglesia, no debemos permitir, no debemos aceptar que las riquezas, el poder, el sexo y la idolatría nos desvíen del propósito de Dios. Es clave que nuestra identidad permanezca firme y no ceder ante las presiones externas. Porque a veces las mismas circunstancias y las presiones que vivimos constantemente de los ambientes donde nosotros nos la pasamos, en los ambientes donde nosotros asistimos, las presiones externas llamadas amistades, muchas veces nos quieren desviar del propósito de Dios. Por eso en 1 Corintios 15:33 me gusta esto. Escuche bien, no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso cuando uno habla de yugo desigual y le habla a una persona de acá, de la iglesia, que se está relacionando con yugos desiguales, muchos terminan diciendo: no, pastor, yo me estoy relacionando con él o con ella porque me los quiero ganar. El mismo Salomón dijo: es muy fácil que un malo corrompa a un bueno, que un bueno reforme a un malo. Entonces nosotros nos creemos súper espirituales y nos creemos Dios creyendo que nosotros vamos a transformar a otra persona, uniéndonos y relacionándonos con yugos desiguales.
Si tú no tienes una identidad firme, ese yugo desigual terminará desviándote del propósito de Dios y terminarás perdiendo la identidad en Cristo Jesús. Por eso en la TLA dice, la traducción del lenguaje actual, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces tú vienes acá, recibes valores de Dios, principios de Dios, tienes buenas costumbres y cuando te empiezas a unir a yugo desigual, a tener relaciones que no edifican tu vida, te terminarán dañando y corrompiendo las buenas costumbres que estás empezando a adoptar y a construir en tu vida. Por eso, mi querida iglesia, esto nos recuerda que debemos ser intencionales en rodearnos de influencias, en rodearnos de amistades que edifiquen nuestra fe y no nos desvíen del camino de Dios. Esto nos recuerda este versículo, rodearnos de amistades, gente que nos edifique en nuestra fe, gente que no nos desvíe del camino de Dios. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo proteger mi identidad en Cristo ante las influencias y las presiones externas? Ante las amistades, ¿cómo puedo yo protegerme? Tienes que cuidar tus amistades. No significa que vas a rechazar a los demás, sino que vas a elegir con sabiduría quienes tienen voz en tus decisiones o en nuestras decisiones. Porque hay personas que se acercan a ti, que empiezan a tener voz en las decisiones que tú quieres tomar. Y tú te dejas ceder por la voz de esa persona que te está aconsejando. Y no es que tú rechaces a la gente, no vamos a rechazar a la gente, sino que tenemos que elegir con sabiduría quién tiene voz en mi vida, quién es mi mentor, mi consejero. Elegir bien quién tiene voz en mi vida nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra identidad con Cristo. Tenemos que elegir bien. Por eso debemos rodearnos de personas que nos acerquen a Dios, no que nos alejen de Dios. Por eso Proverbios 13:20 dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y esos necios desordenados te echarán a perder la vida. Son instrucciones clave, hermano, para nosotros cuidarnos y no perder nuestra identidad. Las influencias externas nos dañan y nos desvían. Hay personas que yo he escuchado y dicen, no, uno se pierde porque uno quiere. No, está bien porque tú decidiste en tu propio albedrío perderte o desviarte o hacer lo incorrecto. Pero las influencias también son dañinas en nuestras vidas. Porque hay momentos que tú te quieres permanecer firme a Dios, mantener tu identidad y hay personas que te quieren corromper. Hay personas que te quieren inducir a hacer lo malo. Los jóvenes, más que todo, muchas veces son inducidos y guiados a hacer lo malo. Y más en una sociedad que bombardea la mente de nuestros jóvenes a través de las redes sociales. Jóvenes que empiezan a guiar a nuestros hijos a hacer cosas que no deben. Por eso tenemos que elegir bien esas amistades, unirnos y relacionarnos con gente sabia, porque sabios vamos a ser. Pero si nosotros empezamos a tener relaciones con gente necia, nos vamos a perder. Dígale nuevamente que está a su lado, eso es contigo, no te hagas el Willie May, dígale. No te hagas el loco. Eso es contigo, júntate con gente sabia, dígale. Únete con gente sabia. La identidad en Cristo se fortalece, mi querida iglesia, cuando nos rodeamos de personas que viven con sabiduría y nos acercan a Dios. Tú nunca vas a fortalecer tu identidad relacionándote con gente necia. Tu identidad va a ser fortalecida, tu fe y tu confianza en Dios cuando tú te rodeas de personas que viven con sabiduría y nos acercan a Dios. Por eso una de las cosas que debemos también hacer para proteger nuestra identidad es evaluar el entretenimiento, evaluar qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando. Evaluar en los entretenimientos es evaluar el televisor, teléfono, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Porque lo que tú y yo consumimos va a afectar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Basura que entra
basura que va a salir. Y tú no puedes permitir que tu mente y tu corazón se convierta en un vertedero de basura. No, tu corazón y tu mente debe convertirse, vamos a decir así, en un almacén donde se depositen la promesa de Dios. Se debe convertir en una libreta donde tú puedas plasmar tus proyectos, tus metas, tus sueños alineados a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo aconsejó a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8. En esto pensá, mi querida iglesia, le dijo Pablo, pensá en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo perfecto. Deja de consumir basura por las redes sociales, mis queridos jóvenes, hombres, mujeres presentes. Dejemos, me involucro yo también, que dice el pastor Nelson, dejemos de consumir basura por las redes sociales. Usemos el teléfono para leer cosas que edifiquen y construyan nuestra fe cada día más fuerte. Debemos preguntarnos si lo que vemos o escuchamos o leemos nos edifica espiritualmente o nos aleja de los valores de Dios. Pregúntate a ti mismo, evalúate y pregúntate, ¿lo que veo glorifica a Dios o promueve valores contrarios a lo de Dios? ¿Lo que escucho me acerca a la verdad de Dios o me expone a ideas o pensamientos destructivos? Evalúate, ¿lo que leo fortalece mi fe o debilita mi relación con Dios? Iglesia, el enemigo actúa con sutileza para distraernos y hacer que poco a poco perdamos nuestra identidad. El enemigo nos mantiene ocupados con preocupaciones, con entretenimiento, distracciones, trabajo, alejándonos de nuestra búsqueda a Dios. El enemigo es muy astuto, pero hay una realidad y una verdad que Dios nos ha dotado de herramientas espirituales poderosas como la palabra, la oración, el ayuno, el Espíritu Santo y la obediencia para resistir a cualquier ataque del enemigo. El enemigo podrá intentar distraernos o debilitarnos, pero si usamos estas herramientas con disciplina y convicción, nada podrá movernos de nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso, para proteger nuestra identidad, debemos ser luz en medio de una cultura. En medio de esta cultura nosotros debemos ser luz. Esto no significa que nos vamos a aislar del mundo, sino ser intencionales en influenciar en lugar de ser influenciados. Nosotros pertenecemos a este mundo, como dijo Jesús, pero usted y yo no podemos caminar como este mundo camina. No nos debemos dejar de influenciar por este mundo, sino nosotros influenciar al mundo. ¿Sí me voy a entender? El mundo no puede terminar discipulando a la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene que discipular al mundo. Nosotros fuimos llamados para hacer luz y sal de este mundo, para ponerle sazón a esta sociedad. De que en Cristo Jesús hay propósito, hay vida eterna, hay salvación, hay paz, hay bendición. Nosotros no nos podemos dejar influenciar por la corriente de este mundo, sino nosotros influenciar esta corriente. No debemos caer en la tendencia de este mundo, que el mundo caiga en las tendencias de Cristo. Ejemplo, tenemos un hombre, yo lo diría un hombre que es de un gran ejemplo aparte de Jesús y Pablo, como lo es Daniel. Daniel es un gran ejemplo y es poderoso de alguien que mantuvo su identidad en Dios, a pesar de vivir en un ambiente donde constantemente intentaban cambiarle su identidad. Babilonia era una nación pagana, era una nación idólatra, infiel, con costumbres, dioses y valores completamente distintos a los valores que Daniel había adoptado y construido y cultivado en su vida. Pero dice la historia que Daniel nunca comprometió su fe. Daniel nunca arriesgó la fe en medio de esa cultura pagana, en medio de la idolatría, en medio de todo lo que vivió.
A Daniel le intentaron cambiar su identidad, dándole un nuevo nombre. Y le cambiaron de Daniel a Baltasar. Pero lo único que hizo Daniel es que nunca permitió que su esencia, o sea, su identidad en Dios, fuera alterada. Le pudieron cambiar el nombre, pero él estaba convencido de que su identidad estaba en Cristo, de que su identidad era Dios. Me pueden llamar Baltasar, me pueden llamar estúpido, me pueden llamarlo como ustedes me llamen, pero yo sé que soy en Cristo Jesús y sé para qué Dios me llamó. Daniel estaba plenamente convencido quién era. Y tú y yo tenemos que desarrollar la convicción de Daniel. Saber plenamente quiénes somos en Cristo Jesús. Y aun cuando alguien te intenta cambiar el nombre, tú tienes que permanecer fiel a Dios. Aunque vivía en una cultura pagana, Daniel sabía que su verdadera identidad no dependía de un nombre. Su verdadera identidad no dependía de una posición. No dependía de los criterios de ese mundo, de las opiniones del mundo. Daniel estaba plenamente convencido que su identidad dependía de su relación con Dios. Y aún cuando fue amenazado con ser echado al foso de los leones, Daniel siguió orando 3 veces al día. Daniel se mantuvo firme en su identidad. No adoró dioses falsos ni ídolos falsos, ni se contaminó con la comida del rey, sino que se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios. Dios lo respaldó a pesar de las pruebas, a pesar de las crisis que vivió, a pesar de los desafíos. Dios respaldó a Daniel. Dios lo honró y lo hizo prosperar y le dio la sabiduría de interpretar sueños. Daniel fue exaltado y elevado en su máximo nivel a tener una identidad en Cristo Jesús. Iglesia, aunque vivamos en una sociedad semejante o similar a lo de Babilonia, pagana, idólatra, infieles a Dios, con costumbres, dioses y valores completamente distintos a lo que nosotros estamos aprendiendo, debemos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha enseñado y nunca comprometer y arriesgar nuestra fe. Usted y yo tenemos que permanecer firmes. A pesar de estar rodeado de un mundo pagano, idólatra, infiel, desleal, perverso, malo, corrupto, usted y yo tenemos que permanecer fiel a Dios y no arriesgar nuestra fe, no comprometerla, porque nuestra identidad, escuche bien, no depende de lo que el mundo o la sociedad dice de nosotros. Pueden llamarnos de distintas maneras, pero nunca debemos permitir que nuestra esencia, o sea, nuestra identidad en Dios, sea alterada por nada. Te pueden llamar como te llamen o nos pueden decir y hablar lo que digan. Y pueden ponernos nombres, los nombres que quieran. Pero nunca podemos permitir que nuestra esencia en Dios sea alterada. Nuestra verdadera identidad no depende de un nombre. Porque tu nombre, escucha bien, te lo dieron tus padres, pero la identidad te la da Cristo. Tu identidad no depende de un nombre. Te puedes llamar Carlos, Pablo, Pedro, Nelson, Marlo, Gabriel, te puedes llamar como te llames, porque es un nombre que te dieron tus padres, pero la identidad nos la da Cristo Jesús. Por eso Gálatas 3:26 dice, todos ustedes, todos nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos se consideran hijos nuevamente en esta mañana? Mantén tu identidad de hijo. Dígale a que está a su lado, mantén tu identidad de hijo. Las circunstancias no definen quiénes somos en Dios. Aunque vivimos rodeados de idolatría y prácticas contrarias a nuestra fe, no debemos permitir que eso afecte nuestra comunión con Dios. Tu comunión con Dios no puede ser afectada por nada. Tienes que mantenerla, porque la comunión con Dios nos da fuerza para resistir las presiones externas. Lo único que te va a ayudar a resistir las circunstancias y las presiones que tú puedas vivir es tu comunión con Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejes de orar. Otra versión dice, orar sin cesar. Pero me gusta esta. Nunca, mi querida iglesia, dejemos de orar.
¿Y por qué, pastor? Porque Cristo es la fuente de nuestra identidad. Cuanto más identidad con Dios tengamos cada día, más fuerte es nuestra identidad en Cristo. Tu identidad, escucha bien, está determinada por tu intimidad. Tu identidad y mi identidad está determinada por nuestra comunión con Dios, por nuestra intimidad a Dios. Por eso, mi querida iglesia, cuando somos fieles a Dios, Él nos respalda. Cuando tú y yo somos fieles, leales y mantenemos nuestra identidad, Dios nos va a respaldar. Por eso puede ser que tú no veas el respaldo de Dios, pero tienes que evaluarte. ¿Por qué Dios no me respalda? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué a otros sí y a otros no? Porque como decía la canción, para que Dios pueda obrar y te pueda respaldar, hay que pagar un precio. Y el precio es que yo pueda reflejar la identidad en Cristo, pueda reflejar mi amor en Cristo, pueda reflejar mi rectitud y mi justicia, donde quiera que yo camine. Recuerda bien, iglesia, Dios siempre honra la fidelidad de sus hijos. Cuando permanecemos fieles a Dios, Él nunca nos abandona. Cuando permanecemos fieles a Dios, Él nos cuida y nos protege. Cuando permanecemos fieles a Dios, nos da la fuerza para resistir ataques, tentaciones y vencer todo obstáculo que se nos enfrente. Cuando permanecemos fieles a Dios, Él nos provee. No importa cuán difícil sea la situación, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Iglesia, vivimos en un mundo que intentará definir nuestra identidad. Pero si nuestra identidad está firmemente establecida en Cristo, nada podrá cambiar quiénes somos en Él. Debemos creer lo que Dios dice de nosotros. En Cristo somos amados, somos perdonados, somos transformados y somos valorados. Cuando Dios quiere hacer algo grande y poderoso en tu vida, o quiere hacer algo poderoso en la vida de alguien, lo primero que le habla es de identidad. Iglesia, no pierdas tu identidad. Dios no ha terminado contigo. Confía y sigue adelante porque Él tiene algo grande para ti. Oh, Jesús. Vamos, ríndale un aplauso al Rey de Gloria.